Y bueno, nuestro equipo está conformado por por Viridiana, Berenice y Leslie. Vamos a abordar los temas que son asma, tuberculosis pulmonar, derrame pleural y neumonía. Bueno, vamos a comenzar con tuberculosis pulmonar y la guía de práctica clínica va a definir a la tuberculosis pulmonar como una enfermedad infectocontagiosa. Va a estar principalmente constituida por un complejo de micobacterias, que la principal va a ser Mycobacterium tuberculosis. Esta va a afectar principalmente al parénquima pulmonar y bueno, esta va a tener un alto grado de contagiosidad. Y bueno, esta sin embargo va a ser prevenible y curable. Otra, por favor. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar la tuberculosis? La tuberculosis la vamos a clasificar por la infección primaria. La infección primaria puede pasar de primaria y progresar a diversos campos, como es la bronconeumonía, la diseminación biliar y la tuberculosis metastásica. Al contrario, que si lo vemos por el lado de que la tuberculosis sigue un camino que es primario, pero se va a la latencia, esta tuberculosis latente se va a regir por microorganismos. Entonces estos microorganismos van a depender para que esto se vuelva secundaria. Ya teniéndola como secundaria, vamos a tener que esta puede conservarse como latente o puede ser secundaria y progresiva. Cuando hablamos de secundaria es que ya llegó hacia otros órganos. Entonces esto, bueno, igual se puede quedar en bronconeumonía o puede tener una diseminación miliar o metastásica. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo vamos a abordar esto, no? La micobacteria va a tener como que una gran afinidad a nuestro macrófago. Entonces, nuestro macrófago se va a unir al receptor de este macrófago, por lo cual va a haber una entrada de esta bacteria al macrófago y va a haber una manipulación endosómica. ¿Qué vamos a tener esta manipulación endosómica? Va a haber un polimorfismo. O sea, dentro de esta va a alterar el funcionamiento del macrófago y esta se va a empezar a reproducir dentro de él. Ya reproduciéndose dentro de él se va a activar cierta cascada del sistema inmune, lo que al final nos va a formar lo que conocemos como nuestro granuloma epiteloide. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar el granuloma? Va a ser a partir del monocito, de la serie monocito macrófago y los linfocitos T. Estos van a actuar al sitio al iniciar la lesión. Esta bacteria, esta micobacteria va a estar dentro del macrófago reproduciéndose y bueno, va a empezar a formar lo que es la primera lesión, que podría ser nuestro nódulo de Gauss, que al final se va a transformar en nuestro granuloma. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué factores de riesgo? La guía de práctica clínica aborda diversos factores de riesgo, como cuáles vamos a tener principalmente. Va a ser el contacto cercano de nosotros, de la persona a un paciente con tuberculosis. Esa va a ser la primera. La segunda va a ser la afección a lactantes y niños menores de 4 años. Esto por contacto. Contactos cercanos a familiares o personas que tengan la tuberculosis activa o que podría decirse que esta tuberculosis latente, personas que tienen el contacto con, como nosotros, el personal médico que tiene contacto con estos pacientes, eso también es un factor de riesgo. Y todas las personas que en el progreso de la enfermedad se presentaron se tuvieron contacto con esta persona, van a ser, se debe dar más bien la sospecha en ellas. La que sigue, por favor. ¿Cuál es nuestro cuadro clínico? Bueno, en el cuadro clínico vamos a tener tos persistente igual o mayor a 2 semanas. Esta va a ser siempre productiva y se puede acompañar o no de hemoptisis. Ya como tal, la fiebre vespertina y la sudoración nocturna van a diferir un poco porque se van a asociar a otros síntomas con la pérdida de peso, astenia, dinamia y ataque al estado general. Bueno, la guía de práctica clínica dice que toda persona con tos productiva mayor a 2 semanas se debe de sospechar de tuberculosis pulmonar. Al sospechar de tuberculosis pulmonar, creo que se podría asociar que esta persona tenga, aparte de la sospecha, una asociación con el factor de riesgo que haya tenido contacto con una persona con tuberculosis. Ya a estas personas se hace un estudio integral con la búsqueda intencionada del bacilo y aparte de eso se debe de iniciar tratamiento. Otra, por favor.
Bueno, aquí en la radiografía de tórax, como ya les había hablado, hoy vamos a hablar de la primolesión, que se podría decir que ese es nuestro complejo de Gong. Este complejo de Gong va a llegar, bueno, se va a fibrosar. Al fibrosarse, se va a calcificar y nos va a formar como tal el complejo de arranque. Este complejo de arranque se siembra, bueno, va a permitir al bacilo sembrarse en otros tejidos y producir una lesión más grande. También tenemos, bueno, en esta radiografía mostramos el complejo de Gong. En esta radiografía ya presentamos tuberculosis con infiltrado miliar. Si podemos ver, está la diseminación en todo el tórax, bueno, en gran parte del tórax. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en la exploración? En la exploración vamos a tener principalmente un síndrome cavitario, ¿no? Entonces, en este síndrome cavitario vamos a tener movimientos respiratorios disminuidos durante la inspección. En la palpación van a estar disminuidos tanto movimientos respiratorios y vibraciones bucales. En la percusión, que va a ser como que lo más característico, es el timpanismo localizado. Auscultación, va a haber un soplo cavitario o anfórico. Y en la radiografía lo que vamos a ver es lo que acabamos de ver, que es lo del nódulo de Gong. Y bueno, vamos a tener las principales lesiones, que es el absceso, la caverna, el quiste, el neumatocele o bulas, que son las características del síndrome cavitario. Otra, por favor. Bueno, para nuestro diagnóstico, ¿qué vamos a abordar primero? La prueba de la tuberculina. Según la guía de práctica clínica, va a ser como que la primera prueba que se debe de hacer, ¿no? La prueba de la tuberculina se debe hacer inicialmente en pacientes con sospecha de tuberculosis. Ahí asocia otros factores de riesgo, como puede ser la inmunosupresión y los que ya hemos mencionado. Entonces, tenemos que la prueba de la tuberculina es negativa al inicio, pero tenemos la sospecha de que este paciente tiene tuberculosis. Se debe de hacer una segunda entre 1 a 3 semanas después. Ya después de que hace, si la segunda es negativa, ya se considera a este paciente como que no porta la enfermedad y no está infectado. Y si la segunda es positiva, ya debe de clasificarse como infectado y se le debe de dar manejo inicial. Otra, por favor. Bueno, el examen macroscópico de esputo decía que era el estudio altamente específico y diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Es un método rápido y se determina si la persona ya porta la tuberculosis. Bueno, esto más que nada se va como estudios para epidemiológicos, donde se identifica pacientes que tienen riesgo de morir por esta enfermedad y también se identifica pacientes con mayor riesgo de transmitir la enfermedad. Es importante reportarlas. La que sigue, por favor. Bueno, se requieren mínimo 3 muestras de esputo para el estudio microscópico y lo que vamos a buscar principalmente de aquí es el bacilo ácido alcohol resistente. Y bueno, estas muestras no deben de exceder las 24 horas al enviarlas al laboratorio. Bueno, con otros estudios complementarios es el estudio microscópico para buscar el bacilo ácido alcohol resistente. Este debe ser menor a 24 horas, que debe de haber una detección de crecimiento de bacterias en el cultivo. Igual debe de ser menor a 14 días y la identificación de bacterias, este debe ser menor a 21 días. Y entre otras ya es la prueba de sensibilidad de la micobacteria. Si esta es positiva, esta debe ser menor a 30 días. Bueno, ya llegando al tratamiento, en nuestro tratamiento vamos a manejar nuestro esquema de 5 medicamentos. Entre los principales vamos a tener isoniazida, pirisidamida, rifampicina y etambutol. Ya se agrega como tal la estreptomicina en caso de problemas con los anteriores, ¿no? Bueno, en la isoniazida, la guía de práctica clínica lo marca como la dosis en adultos de 600 a 800 miligramos. La que sigue, por favor. La rifampicina se va a usar de 600 miligramos y otra, por favor. Y la pirisidamida puede ser de 1.5 a 2 gramos. Esto se va a diferenciar ahorita que veamos lo de las fases. Bueno, sí, de la fase intensiva y la fase... No, ajá. Bueno, en esta vamos a tener que la fase intensiva va a ser diario, o sea, debemos de completar 60 dosis, lo que nos va a dar como resultado 2 meses exactamente.
entonces estos van a ser en una sola toma. Entonces, bueno, las dosis van a ser rifampicina de 600 miligramos, isoniazida de 300 miligramos, pirisidamida de 1500 a 200 miligramos, que pues 1.5 a 2 gramos, y etambutol de 1.2 gramos. Ya en la fase de sostén tenemos que completar 45 dosis, que es lo equivalente a 4 meses, y bueno, se tienen que dar una dosis 3 veces por semana. O sea, lunes, miércoles y viernes se da la dosis, y bueno, estas deben de ser para completar 45 dosis. Y bueno, esta isoniazida y rifampicina, isoniazida se da a 800 miligramos y rifampicina a 600 miligramos. Otra, por favor. Esta ya la pasamos. Otra. Gracias. Voy a hablar sobre asma. Bueno, el asma se define como, la guía de práctica clínica nos va a definir el asma como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas en las que participan diversas células y mediadores químicos. Bueno, esta enfermedad es una enfermedad crónica pulmonar que es la más frecuente en niños menores de 5 años o en niños y adolescentes. Se va a caracterizar porque hay una hiperreactividad de las vías aéreas que va a provocar tos, sibilancias, disnea y el aumento de trabajo respiratorio. Estos síntomas van a estar también caracterizados porque se presentan de forma recurrente y sobre todo en la noche o en la madrugada. Bueno, el asma va a tener una obstrucción extensa y variable del flujo aéreo, lo que a menudo esto va a ser reversible espontáneamente, o si no se revierte de manera espontánea, va a ser reversible como respuesta a un tratamiento. Y también la guía de práctica clínica nos define el asma en niños menores de 5 años, ya que es la edad en la que prevalece, como la presencia de sibilancias recurrentes y tos persistente en los últimos 6 meses, una vez que se han descartado otras enfermedades menos frecuentes. Bueno, en el asma tenemos factores que influyen en el desarrollo y en la expresión del asma. Tenemos dos factores, unos inherentes al huésped y otros que son ambientales. Los inherentes al huésped nos menciona que tenemos factores genéticos, genes que predisponen a la atopia, genes relacionados con la hiperreactividad bronquial, también la obesidad y el género. Y en los factores que influyen en el desarrollo del asma ambientales tenemos los alérgenos, que estos pueden ser intradomiciliarios como ácaros, epitelios de animales, perros o gatos u otros animales, alérgenos de cucarachas, esporas de hongos y levaduras, y alérgenos extradomiciliarios que pueden ser pólenes, malezas, esporas de hongos y levaduras. También otros factores ambientales son las infecciones, que predominantemente virales, el tabaquismo pasivo, aquellos niños que conviven con padres o con personas que fuman de manera recurrente, y contaminación ambiental. ¿Qué sigue? Bueno, la fisiopatología o la patogenia. Vamos a tener que un estímulo como el que ya les mencioné anteriormente, un virus, un alergeno o el tabaco, van a provocar en el niño o en el paciente una respuesta inflamatoria en la vía aérea. Esta respuesta inflamatoria va a provocar que haya un infiltrado de células como linfocitos TH2, eosinófilos, mastocitos, macrófagos y neutrófilos. De los más importantes aquí vamos a mencionar los neutrófilos TH2. Estos van a estimular la producción de IgEs por los linfocitos B, y estos IgEs cuando se sensibilizan se van a unir a los mastocitos. Una vez unidos a los mastocitos, cuando llega otro estímulo, estos mastocitos van a secretar leucotrienos, histamina, entre otros, pero los más importantes en la enfermedad del asma son los leucotrienos, que van a provocar broncoconstricción, edema de pared y secreción mucosa, que estos son los que nos van a dar la clínica en el paciente. Bueno, aquí vemos una obstrucción bronquial aquí, que bueno, esta obstrucción bronquial
va a ser el final común al que conduce los cambios fisiopatológicos en el asma y va a dar origen a la mayoría de los síntomas asmáticos. Aquí tenemos un bronquio normal, aquí uno inflamado y aquí ya uno obstruido como en el asma. Bueno, los signos y síntomas del asma, bueno, tenemos tos, secreciones, sibilancias y disnea o fatiga. Y el diagnóstico, bueno, el diagnóstico lo vamos a hacer mediante 3 cosas esenciales. La historia clínica, en el que vamos a incluir la historia familiar, buscando que el paciente no sea hijo de padres asmáticos. Que también vamos a utilizar el examen físico, en el que vamos a tratar de encontrar la presencia de sibilancias, tos, dificultad respiratoria, que este examen físico es altamente indicativo del asma, y junto con una prueba de función pulmonar, como la espirometría o la medición del flujo respiratorio máximo o la flujometría. Estos son los 3 que nos van a dar el diagnóstico del asma. Sin embargo, cuando un paciente llega y llega con una crisis o se cree que es una crisis asmática, cuando es una urgencia, no tenemos el tiempo de hacer una prueba de función pulmonar, y lo único que se va a utilizar para hacer el diagnóstico es la historia clínica y el examen físico. Una vez que se ha controlado la crisis, ya se debe de hacer de manera forzosa una prueba de función pulmonar para hacer el diagnóstico de asma o hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, para diagnosticarlo también tenemos la clasificación de gravedad. Esta se da por la Dallagina, y esta clasificación se hace de acuerdo a la frecuencia de los síntomas y la función pulmonar. Tenemos asma intermitente, leve persistente, moderada persistente y asma grave, y esto depende, por ejemplo, en el asma intermitente, que los síntomas sean menores de una vez por semana y haya exacerbaciones breves, y los síntomas nocturnos no sean más de 2 veces por mes. Y un asma leve persistente, tenemos ya síntomas mayores de una vez por semana, pero menores de una vez al día, y las exacerbaciones empiezan a afectar la actividad y el sueño del paciente. Y los síntomas nocturnos mayores de 2 veces al mes. El asma moderada persistente, tenemos síntomas ya diario, las exacerbaciones ya afectan un poco más la actividad y el sueño del paciente, y los síntomas nocturnos son mayores a una vez por semana. Y el asma grave persistente, tenemos síntomas diariamente, exacerbaciones frecuentes, síntomas nocturnos frecuentes y limitación de actividades físicas. El tratamiento. Bueno, el tratamiento debemos de hacerlo de acuerdo a la severidad. Tenemos 2 opciones de fármacos, que son, unos son controladores o de mantenimiento. Estos son para controlar el asma a través de un efecto antiinflamatorio, que son aquí los corticoides, y los otros son los fármacos sintomáticos o de rescate. Estos van a buscar mejorar los síntomas una vez producidos, como esto se da, pues, como dice aquí, de rescate en las crisis asmáticas, y para controlar el asma ya de manera rutinaria. Y bueno, el primero se debe de tratar para elegir la terapia se recomienda un tratamiento escalonado dependiendo del nivel de gravedad, como ya les había mencionado anteriormente, y recordar que los corticoides son la base del tratamiento en el asma. Bueno, aquí tenemos, según la guía de práctica clínica, un esquema en el que nos muestra el tratamiento escalonado en niños menores de 5 años, ya que es la edad en la que prevalece esta enfermedad. Primero tenemos, como dice, es un tratamiento escalonado, por lo que vamos a hacerlo por pasos. El paso 1 se debe de administrar un agonista beta 2 de acción corta. Después, si con este agonista beta 2 no se controla la enfermedad, bueno, se van a seguir los siguientes pasos, que ya es cuando tenemos un asma ya persistente, ya no es intermitente, y este asma persistente debemos de hacer una medicación diaria. Bueno, estos agonistas beta 2, como el salbutamol y como el salbutamol, no recuerdo los nombres,
Bueno, el paso 2 es un corticosteroide inhalado a dosis baja y como alternativa el Montelukast. El Montelukast lo que nos va a ayudar es a que va a bloquear los receptores de los leucotrienos, impidiendo que estos provoquen una broncoconstricción y las demás características de la enfermedad. Después se va a elegir en el paso 3 de elección un corticosteroide inhalado a dosis media y como alternativa igual un corticosteroide inhalado a dosis baja más el Montelukast. Y en el paso 4 ya también de elección un corticosteroide inhalado a dosis media más un beta agonista de acción corta y de alternativa el corticosteroide inhalado a dosis media más el Montelukast. Aquí se debe de considerar un ciclo corto de esteroides sistémicos. Y a partir del paso 3 se debe de considerar ya una referencia al especialista. En el paso 5, que bueno, ya de elecciones también un corticosteroide inhalado a dosis alta, más un agonista beta 2 de acción corta o el Montelukast. Y ya cuando llegamos a este paso y aún así no se logra controlar la enfermedad, se debe de revalorar por un especialista y también se debe de dar corticosteroides orales. También es importante hacer una educación al paciente y a la familia y un control ambiental en cada caso. Bueno, este también es el tratamiento escalonado, pero es de la guía del 2016 y este es en pacientes en general. Igual es por pasos. En el paso 1 considerar corticosteroides inhalados a dosis bajas. En el 2 de igual forma, más un agonista de los receptores de los leucotrienos. En el paso 3 igual un corticosteroide inhalado a dosis baja más el agonista beta 2 de acción corta. En el paso 4 igual pero con un agonista beta 2 de acción aquí igual de acción corta, pero las dosis de corticosteroides son intermedias o altas. Y en el paso 5 ya derivar para el tratamiento complementario, como por ejemplo con el omalizumab o mepolizumab, que esto nos van a permitir que no se secreten las IgE. ¿Qué sigue? Bueno, eso es todo de asma. Yo les voy a hablar de neumonía. Bueno, la guía de práctica clínica va a definir a esta enfermedad como una inflamación del parénquima pulmonar que va a ser ocasionada por un proceso infeccioso. Bueno, coloquialmente también va a ser llamada pulmonía, neumonitis, bronconeumonía, infección de las vías respiratorias bajas. Y bueno, aquí vamos a tener un alveolo normal y en la parte de abajo vamos a tener el alveolo ya inflamado por el proceso inflamatorio y que además pues va a estar lleno de secreción líquida. Dentro de su etiología pues va a estar dada por diversos agentes como pueden ser virus, bacterias o otros como hongos. Dentro de los virus, los principales que vamos a tener son influenza A y B, la parainfluenza, adenovirus y sincicial respiratorio. Dentro de las bacterias, el principal agente va a ser Streptococcus pneumoniae, seguido de Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, E. coli, Klebsiella pneumoniae y Legionella, que es principalmente en pacientes que se encuentran dentro de terapia intensiva. Mientras que dentro de los otros vamos a tener Mycoplasma pneumoniae, que va a ser el principal factor de una neumonía atípica y Streptococcus de una neumonía típica. Dentro de su epidemiología, pues se va a estimar que 4 de cada 14 millones de muertes que suceden en los infantes menores a 5 años van a ocurrir por esta patología. En México la tasa de mortalidad va a ser 19 veces mayor entre los pacientes que no tienen, que no son derechohabientes, a los que sí van a ser derechohabientes. De estos, 67 van a morir en su domicilio y 61 de ellos van a recibir la atención médica, pero ya no va a ser eficaz y por lo tanto pues van a morir. La mayor mortalidad de esta enfermedad se da
en el sur de México. La vamos a dividir en dos tipos, en la neumonía primaria y en la neumonía secundaria. La primaria, esta es cuando la infección del tejido pulmonar va a ser por vía aérea, directa vía aérea, y el periodo de incubación va a ser variable de acuerdo al agente causal, oscilando entre 1 a 7 días. La neumonía secundaria va a ser cuando la infección pulmonar se va a dar por una vía hematógena o linfática o por continuidad. Según el lugar de origen en el que se adquiera esta enfermedad, la vamos a dividir en extrahospitalaria e intrahospitalaria. La extrahospitalaria, también llamada neumonía adquirida en la comunidad, la OMS la va a definir como la infección de los pulmones que va a ser provocada por una gran variedad de microorganismos adquiridos fuera del ambiente hospitalario y que va a determinar el inicio de una inflamación del parénquima pulmonar y de los espacios alveolares. El principal agente causal de esta neumonía va a ser Streptococcus pneumoniae, seguida de Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. Mycoplasma pneumoniae también va a ser pues, un agente etiológico, pero menos frecuente, también que Klebsiella pneumoniae. La prevención de este tipo de neumonía pues, va a ser la inmunización, la vacuna, que va a ser el polisacárido del neumococo, que esta va a estar solamente recomendada en adultos menores a 65 años y no en niños. También la otra vacuna va a ser la vacuna conjugada del neumococo, pero esta solo va a ser aplicable en pacientes mayores de 65 años, ya que en una edad más corta pues no va a ser eficaz. Bueno, esto lo dice la guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica para el diagnóstico de esta neumonía va a marcar que es, nos habla de que va a ser clínico, donde la tos va a ser el principal síntoma que van a presentar los pacientes, seguida de fiebre, disnea acompañada de dolor torácico pleural, la producción de un esputo que se va a caracterizar porque va a ser purulento, y esto nos va a llevar a un diagnóstico de que se trata de una neumonía de etiología bacteriana. Pueden existir cambios en el estado mental y síntomas gastrointestinales como pueden ser vómitos, náuseas o diarrea. Dentro de la exploración física se puede encontrar fiebre en los ancianos, en los pacientes de edad de la tercera edad va a ser menos confiable que se presente fiebre, van a presentar taquipnea y taquicardia. A la auscultación se pueden encontrar egofonía o sonidos respiratorios bronquiales. La radiografía también va a ser importante para el diagnóstico, donde la guía de práctica clínica en general dice que va a haber presencia de consolidación en una neumonía. Esto va a ser una opacidad densa o esponjosa que puede presentar un broncograma aéreo más otros infiltrados, como pueden ser densidades intersticiales o alveolares lineales e incompletas o una efusión pleural. A esta radiografía se le van a sumar la clínica que nos estará dando ya básicamente el diagnóstico. También va la guía de práctica clínica, menciona la escala de severidad que va a ser el CURP 65, donde va a tener 6 factores clínicos que puede presentar el paciente. A cada uno de ellos se le va a agregar un punto. Estos puntos se van a sumar y pues nos va a dar como tal, dependiendo del puntaje que se obtenga, pues la gravedad de la enfermedad. Esta puede ser de bajo riesgo, que va a requerir solamente un tratamiento domiciliario. Dentro de un puntaje 2, pues va a ser como la media, que va a requerir un tratamiento intrahospitalario, pero no va a ser necesario el internamiento del paciente, mientras que un puntaje de 3 a 5 ya va a ser un caso grave,
donde ya se requiere como tal la hospitalización del paciente, o bien puede considerarse ya su ingreso a una unidad de cuidados intensivos. De igual manera, cuando ya el paciente es grave y ya requiere entrar a la unidad de cuidados intensivos, de igual manera la guía de práctica clínica marca unos criterios de ingreso a la unidad que van a ser, pues, se van a dividir en dos, en criterios menores y mayores, donde nos va a evaluar diferentes síntomas y la necesidad de que pueda tener el paciente requiera ventilación mecánica. El tratamiento va a ser empírico de inicio. La guía de práctica clínica nos marca este logaritmo que es para el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad, en donde ya se diagnostica como tal la neumonía y se le va a agregar si el paciente tiene comorbilidades o no. Si el paciente llegara a tener comorbilidades, no llegara a tener comorbilidades, el tratamiento va a ser ambulatorio y los antibióticos de elección van a ser macrólidos, fluoroquinolonas, doxiclinas, o tratamientos alternativos como la amoxicilina con ácido clavulánico o betalactámicos. Cuando el paciente ya tiene un riesgo bajo, de igual manera va a ser el diagnóstico similar ambulatorio, pero cuando ya el paciente es de un riesgo alto o grave, el tratamiento, como ya les había mencionado, va a ser hospitalario y los antibióticos de elección van a ser los betalactámicos, como puede ser la cefatoxima o la ceftriaxona, más acompañada de un macrólido o una fluoroquinolona. Y bueno, la neumonía intrahospitalaria, esta se va a dividir en dos: una neumonía nosocomial o una neumonía provocada por ventilación mecánica. La neumonía nosocomial, la guía de práctica clínica la define como una infección del parénquima pulmonar que se va a presentar a partir de las 48 horas de ingreso del paciente, o bien la que se desarrolla dentro de las primeras 72 horas, de igual manera con el ingreso del paciente al hospital, o la neumonía que es causada por una ventilación mecánica. Esta, igualmente, la guía de práctica clínica la define como aquella que aparece en pacientes que llevan más de 48 horas sometidos a una ventilación mecánica y que sufrieron una complicación. Esta debe incluir infiltrados nuevos o progresivos, una consolidación o cavitación, o bien una presencia de derrame pleural en la radiografía de tórax. Bueno, el grupo de riesgo van a ser obviamente los pacientes que estén internados, los ancianos principalmente que estén en intubación endotraqueal, o los pacientes que tengan una alteración al nivel de conciencia, los pacientes que estén sometidos a una sonda nasogástrica, o los que reciben un tratamiento con antiácidos. La etiopatogenia de esta neumonía pues va a ser que se va a dar la aspiración del microorganismo a través de las vías aéreas superiores. Se va a inhalar, se inhala ya llegando como tal al sitio de infección dentro del pulmón y se pues instala en lo que es la lesión, y esta instalación pues ocasiona una destrucción del tejido endotelial ciliado. Los mecanismos que se van a dar para que pueda ocurrir la infección van a ser estos principalmente, que va a ser primero por aspiración de las secreciones que van a proceder de la orofaringe, o mediante el flujo del contenido del estómago a la orofaringe y de ahí al aparato respiratorio, por una extensión de una infección por contigüidad, por el acarreo por vía hematógena del microorganismo al sitio de lesión del pulmón, obviamente, o a través de la inhalación del aire contaminado o aerosoles médicos, que va a ser la principal causa.
El cuadro clínico pues se va a acompañar de un síndrome inflamatorio y de un síndrome de insuficiencia respiratoria. Dentro del síndrome infeccioso, pues ya sabemos que va a presentar fiebre, anorexia, vómitos y un ataque al estado general, mientras que en el síndrome de insuficiencia respiratoria, pues el paciente presenta disnea, polimnea, aleteo nasal, tiros intercostales, cianosis y tos, que esta tos se caracteriza porque al principio va a ser seca y conforme pasa el tiempo se va a volver húmeda. El diagnóstico es clínico también, y esto pues es en los pacientes con intubación endotraqueal o que han recientemente les quitaron la intubación, que presenten fiebre, que tengan alguna secreción traqueobronquial purulenta, que tengan incremento en la frecuencia respiratoria o de la ventilación mecánica, que presenten hipoxemia y que en la radiografía de tórax presenten un nuevo infiltrado pulmonar o una progresión de un infiltrado que ya hayan tenido anteriormente. En el caso de los niños, pues va a haber un deterioro en el intercambio gaseoso, distermia, que no se va a conocer la etiología, va a haber leucopenia o leucocitosis y bandemia, secreciones purulentas, de igual manera, datos de compromiso ventilatorio, bradicardia o taquicardia y, bueno, más los criterios radiológicos que ya les había hablado antes. El diagnóstico lo vamos a dividir en dos, en técnicas no invasivas y las invasivas. Dentro de las técnicas no invasivas y más utilizadas vamos a tener los cultivos. Estos se caracterizan porque van a ser de alta especificidad. Un cultivo del esputo, antígeno en orina en el caso de que se sospeche de que sea causado por Legionella o Streptococcus pneumoniae, y en los pacientes intubados se va a requerir una aspiración traqueal. Dentro de las técnicas invasivas tenemos ya las funciones transtorácicas, las técnicas broncoscópicas como pueden ser el cepillado bronquial mediante un catéter, el lavado broncoalveolar y bueno, estas van a ser más invasivas y son solamente cuando las técnicas no invasivas no han funcionado y no nos han dado el origen de la neumonía. También se pueden utilizar algunas tinciones como pueden ser la de Gram o la de Sim-Nielsen para el diagnóstico en el caso de Mycobacterium pneumoniae. También se piden algunas globulinas como la IgM para determinar el agente causal. El diagnóstico radiológico pues es igual un TAC de tórax, pero primero se va a iniciar siempre con una radiografía. La guía de práctica clínica también tiene estos criterios clínicos para neumonía causada por ventilación mecánica, donde tiene 7 criterios clínicos para determinar la causa. Estos van a ser temperatura, la cuenta de leucocitos, secreciones traqueales, oxigenación, la radiografía siempre y la progresión del infiltrado y el cultivo de aspirado traqueal. Se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con diferentes patologías también, como puede ser contusión pulmonar, un tumor pulmonar, un síndrome de dificultad respiratoria, porque recordemos que se pueden presentar este síndrome, bronquiolitis obliterante, neumonitis por aspiración, un embolismo pulmonar, atelectasia, hemorragia pulmonar o que esté causado por un efecto del medicamento. El tratamiento pues siempre se debe ver si el comienzo fue tardío, que haya sido mayor a 5 días y siempre debemos de tener en cuenta los factores de riesgo. Y bueno, a partir de esto se decide si se va a llevar una terapia antibiótica de espectro limitado o si requiere un tratamiento antibiótico de espectro de amplio espectro. El tratamiento empírico
para la neumonía intrahospitalaria y para los pacientes que no presenten factores de riesgo para patógenos multiresistentes y que hayan tenido un inicio precoz, pues se va a dar el tratamiento empírico, que como ya sabemos es para Streptococcus pneumoniae, que va a ser la principal causa, y en este caso pues se va a usar la ceftriaxona. Para el caso de Haemophilus de Staphylococcus aureus, el antibiótico de elección va a ser levofloxacilo, moxifloxacilo, ciprofloxacilo, y en el caso de que se trate de algún otro patógeno, pues se puede utilizar la ampicilina y la terapia empírica para la neumonía adquirida por ventilación mecánica va a ser principalmente para los patógenos multiresistentes, como pueden ser Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae. Los antibióticos de elección van a ser cefalosporina o antiseudomónicos, carbamapenem, inhibidores de beta-lactamasa, fluoroquinolonas o aminoglucósidos. Y bueno, aquí tenemos la dosificación para cada uno de los medicamentos. También se van a dividir de acuerdo a la anatomía patológica que presenten estas neumonías. Vamos a tener la neumonía lobular o la bronconeumonía, la intersticial o bronquiolitis, la neumonía lobar o segmentaria, o las que son causadas por otra etiología, como pueden ser fiebre, que van a ser las formas especiales. La neumonía lobular o bronconeumonía, esta se caracteriza porque va a ser una lesión múltiple de ambos pulmones, que va a afectar a diferentes lobulillos del pulmón, y se va a caracterizar porque va a ser va a haber un infiltrado inflamatorio y un exudado dentro del alveolo. Dentro de su clínica, pues el inicio va a ser, el paciente va a presentar fiebre, tos y rinorrea. Posteriormente presenta signos de insuficiencia respiratoria, y a la exploración del tórax se revelan estertores alveolares diseminados. La neumonía intersticial o bronquiolitis, en esta va a haber infiltrado bronquial e intersticial en los tabiques interalveolares. El virus incisional respiratorio va a ser la principal causa, y nos va a llevar a una necrosis bronquiolar masiva. La neumonía lobar segmentaria se caracteriza porque las lesiones inflamatorias van a abarcar todo el lóbulo del pulmón, y la clínica va a ser igualmente de inicio con fiebre elevada, más los escalofríos, y en este caso los pacientes ya presentan dolor torácico. Bueno, vamos a terminar con esta serie de temas con derrame pleural. Vamos a iniciar con su definición. Según la guía de práctica clínica, pues nos menciona que el derrame pleural pues va a ser no otra cosa más que la acumulación de líquido en el espacio pleural. Sabemos que pues la pleura es una capa serosa que va a recubrir los pulmones, la cavidad torácica, el diafragma y el mediastino. Entonces va a estar compuesta por dos hojas, la visceral y la parietal, que bueno, entre este espacio va a ser donde se va a encontrar de manera normal el líquido pleural, pero solamente se va a generar de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso de la persona, o en promedio 300 mililitros por cada día. Seguimos a la siguiente. Y bueno, en la epidemiología se sabe que en las últimas décadas se ha observado un aumento en la frecuencia de y en 1996 se encontraba que 3.04 casos por cada 100.000 ingresos, y ahora se sabe que son 6, o sea, se ha multiplicado. Este estudio fue en el 2010. Ahora, los factores de riesgo. Sabemos que hay una mayor incidencia en los extremos de la vida, sobre todo en la población pediátrica. Sabemos que es la complicación más común de neumonía en los pacientes, en la población pediátrica. Y los antecedentes de importancia, bueno, como ya lo mencioné también en los adultos mayores, y esos antecedentes pues van más con los adultos mayores, porque pues entra en la diabetes mellitus, uso crónico de esteroides, inmunosupresión, reflujo gastroesofágico, bueno, eso.
historia de broncoaspiración, procedimientos quirúrgicos en tórax y pleura, trauma o perforación esofágica, cirugía en pacientes con enfermedad pulmonar como EPOC, historia de tabaquismo, alcoholismo, bueno, toxicomanía. Siguiente. Bueno, en la etiología, como ya lo mencioné, de manera normal, pues se generan 300 mililitros de líquido pleural. De manera normal, el cuerpo tiene la capacidad de absorber 20 veces mayor la cantidad producida de manera usual de este líquido. Este se va a manejar por las fuerzas de intercambio transcapilar de Starling, las cuales pues tienen una relación entre la presión oncótica y la presión osmótica. La presión oncótica va a hacer que se genere más líquido y la presión hidrostática va a generar que no. Entonces, el líquido pleural va a venir de la hoja parietal y ahí mismo va a tener unos estomas que van a medir de 2 a 3 micras que van a ayudar a la reabsorción de este líquido. Entonces, pues para que se dé un aumento de líquido en este espacio, pues va a tener que existir una falla en la de las fuerzas de Stirling, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar esto? Bueno, puede existir un incremento de la permeabilidad pleural, un incremento de la presión hidrostática, un incremento de la presión intrapleural negativa, disminución de la presión oncótica en la circulación microvascular. También podemos observar obstrucción del flujo linfático, movimiento de líquido acítico al espacio pleural. Finalmente, las últimas dos, aumento de la permeabilidad de la circulación microvascular y separación de las superficies pleurales. Bueno, la clasificación del derrame pleural va a tener dos, que va a ser el tipo transudado y el derrame pleural de tipo exudado. Por estadística se ha encontrado que de manera clínica el transudado se va a encontrar de manera bilateral y va a ocurrir usualmente cuando el balance de las fuerzas hidrostáticas se va a desbalancear a favor de la acumulación de líquido pleural. Bueno, el derrame pleural tipo exudado con mayor frecuencia es unilateral y se va a desarrollar cuando la superficie pleural y o la permeabilidad capilar focal se vean alteradas. Esta enfermedad es una complicación de una patología ya previa y bueno, las causas más comunes va a ser la falla ventricular izquierda, cirrosis hepática, hipoalbuminemia, diálisis peritoneal y menos frecuentes hipotiroidismo, síndrome nefrótico, estenosis mitral, tromboembolismo pulmonar y en situaciones muy extremas, muy raras, podemos encontrar que la causa fue una pericarditis constrictiva, un urinotórax, obstrucción de la vena cava superior, hiperestimulación ovárica y inclusive el síndrome de Melios. En las causas del derrame pleural tipo exudado, bueno, lo más frecuente es la malignidad, que exista pues un tumor que esté ahí comprimiendo y ayudando a la formación de líquido. Derrame pleural, derrame paraneumónico, que nos está hablando de un traumatismo, la tuberculosis. Y en las causas más frecuentes, el infarto pulmonar, artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes, pancreatitis, síndrome postinfarto agudo de miocardio. Y bueno, en las causas ya más extrañas también encontramos el síndrome de uña amarilla, medicamentos e infecciones micóticas. Estos ya son casos muy extraños. Ahora bien, como ya lo mencioné, la diferencia del transudado y el exudado pues nos ayuda a un diagnóstico certero de cuál es la patología de fondo. Por eso surgieron los criterios del LAI para determinar cuándo es transudado y cuándo es el exudado. Esta tabla nos habla con relación al suero sanguíneo, la relación de LDH pleural. En el transudado va a ser mayor a 0.6 y en el exudado va a ser menor. Las relaciones de las proteínas en cuanto a la pleural y el suero, menor a 0.5 y en el exudado va a ser mayor. En las LDH en líquido pleural sabemos que va a haber un aumento de 2/3 partes del límite superior normal que en el plasma y en el segundo pues va a ser inferior. 2/3 partes. Ahora, el colesterol va a ser menor a 43 y en el exudado va a ser mayor a 43. El gradiente sérico pleural en el transudado va a ser mayor a 1.2 con respecto a la albúmina
y en el exudado va a ser menor a 1.2. En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico va a ser bastante amplio, sin embargo hemos encontrado, o se ha encontrado, que pues existen ciertas características que son pues que coinciden de manera repetitiva, las cuales pues va a ser cianosis, dolor torácico tipo pleural, la tos usualmente seca y bueno, la fiebre también es como una piedra angular para sospechar, aunque pues se menciona que pues es variado el cuadro. El examen físico, los pacientes van a presentar algunos signos sugestivos como es la disminución de los fluidos respiratorios, el movimiento de ampliación y ampliación va a estar unilateral debido pues, a la asimetría que va a generar esta patología. Bueno, aquí podemos ver en los estudios de imagenología cómo podemos encontrar en nuestra radiografía cómo hay aquí en están perdidos los ángulos frénicos y podemos encontrar radioopacidad donde deberíamos de encontrar pues radiolúcido como es de manera normal en cuanto a la densidad del aire. Bueno, esta es una tomografía axial computarizada. Según la guía de práctica clínica no es el estudio de elección, pero la puse para que, pues, por cultura general. Esta de igual manera, seguimos. Y bueno, la toracocentesis diagnóstica, existen los criterios absolutos y relativos con respecto a cuándo se debe y cuándo no se debe tomar este estudio. Entonces, la guía de práctica clínica nos indica que si la radiografía muestra un espacio mayor a 10 milímetros de profundidad asociada a esta enfermedad con trauma, pues se debe tomar, pero cuando es menor a 10 milímetros no está contraindicada la toracocentesis, solamente hay que estar siguiendo por radiografía vamos a seguir viendo la evolución del padecimiento. Ahora, ¿cómo se toma este estudio? Vamos a tomar 50 mililitros de líquido pleural con aguja de 21 y vamos a enviar una parte de esta a la vamos a pasar a una jeringa heparinizada a la gasometría, 5 mililitros al bacteriólogo, de 2 a 5 mililitros al citoquímico y tinción de Gram, de 20 a 40 mililitros al citólogo, si es que consideramos que es necesario. No se recomienda tomar un volumen mayor a este. El diagnóstico, bueno, mantenemos nuestra clínica, decimos a este paciente como que siento que tiene, esto hacemos el estudio de imagen, lo confirmamos, y la toracocentesis para ver si es un transudado o un exudado. El tratamiento, bueno, se debe comenzar de manera empírica con antibióticos y tiene que tener cobertura hacia anaerobios y debemos de reajustar estos antibióticos dependiendo el estudio o el cultivo y los resultados del cultivo. La guía de práctica clínica nos indica que la penicilina, la combinación de penicilina más betalactámicos como ampicilina o más cefalosporinas de tercera generación es la idónea para este tipo de casos. También menciona que la vancomicina es muy útil si resulta del cultivo que es por Staphylococcus aureus y meticiclino resistentes, y recordemos que los aminoglucósidos pues no llegan su distribución no llega a esta área, por lo tanto no sirven de nada. ¿Sí? Entonces, el drenaje torácico va a estar indicado en todos los pacientes que causen ya la complicación del empiema, o bueno, el derrame pleural sea paraneumónico, con un pH menor de 7.2, el derrame, pues, sea derrame loculado o microorganismos, o encontremos microorganismos en el líquido pleural. Si le damos lo siguiente, por favor. Entonces, el tratamiento también nos incluye que podemos enviar o medicar con fibrinolíticos a nuestro paciente en los casos de derrame paraneumónico. Entonces, la guía de práctica clínica nos maneja los medicamentos de streptokinasa, alteplasa y oroquinasa.
En el caso de streptokinasa, la dosis va a ser de 2.500 unidades en niños de 10.000 a 20.000 unidades por kilogramo. El medio en el cual lo vamos a meter va a ser en solución salina en 50 o 100 mililitros y va a tener una duración de cada 24 horas 3 dosis. El gasto de la sonda va a ser mayor a 100, va a ser menor a 100, si cierto, menor a 100, a 6 centímetros cúbicos cada 24 horas en adultos y menor a 2 centímetros cúbicos de kilogramo por kilogramo de peso cada 24 horas en niños. Este es el más. Ahora vamos a hablar de la atelectasia para terminar. Entonces, la guía de práctica clínica nos indica que el término de atelectasia se asocia con el colapso de una región pulmonar periférica segmentaria o lobar, o bien el colapso masivo uno o ambos pulmones que motiva la imposibilidad para realizar el intercambio gaseoso. Creo que todos conocemos ya esta patología, sin embargo sabemos que esta atelectasia se puede dar por diversas razones, también es una complicación. Y bueno, la atelectasia por obstrucción podemos saber que es intraluminal o extraluminal. En el caso de intraluminal va a haber un cuerpo extraño, tuberculosis, secreciones como un tapón mucoso, fibrosis quística, bronquiectasias, absceso pulmonar, bronquiolitis, asma, laringotraqueobronquitis aguda, posoperatorio en cirugía de tórax, neumonía o neumonitis, las atelectasias por compresión, neumotórax, derrame pleural, tumores intratorácicos, entre otros, atelectasia adhesiva por el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 y tipo 2. Y en el extraluminal, bueno, pues están las adenopatías, tumores mediastínicos, malformaciones congénitas y las atelectasias por contracción o cicatrización, que es secundaria por tuberculosis, fibrosis pulmonar, etc. Ahora, la clínica, pues vamos a observar que el paciente de igual manera va a presentar disnea, tos, cianosis, hemoptisis y los ruidos respiratorios se van a desplazar hacia un lado. Ahora en la imagenología, bueno, aquí podemos observar cómo está nuestro pulmón normal, todo se ve muy bien, pero aquí está contraído el pulmón. El diagnóstico, bueno, la clínica más la imagenología. Finalmente, el tratamiento pues menciona que vamos a hacer un aporte de oxígeno. Menciona en la guía de práctica clínica que si pues es menor a un 15% la atelectasia, pues se puede dejar que su evolución sea, que solo evolucione a la sanación. Entonces solamente están monitorizándolo y se supone que el pulmón solo se va a volver a distender. Ahora también la posición del decúbito lateral izquierdo o derecho, dependiendo dónde sea pues la afectación, nos va a ayudar a nuestro paciente a que se sienta mejor. Los selladores de fibrina también es una buena opción en los pacientes que sufrieron pues esta patología de una manera que sea paraneumónico. Y otra cosa importante es que también como opción pues se puede usar la vasopresina de manera tópica. Bueno, eso sería todo, espero les haya gustado.